Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos sintonice. Y hoy en este espacio de perfiles tenemos el privilegio y el gusto de tener aquí al Monero Hernández. Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Marta Olivia. Un honor estar aquí platicando contigo y con todo nuestro auditorio. Gracias por estar. Dice en tu biografía José García Hernández, Monero, caricaturista de tendencia de izquierda, ideología de izquierda. ¿Por qué dicen? Eso dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué de izquierda? ¿Dónde empezaste tú como a orientarte más hacia el lado bueno? Hacia el lado luminoso, no el lado oscuro. Sí, no. Yo creo que como la gran mayoría de los caricaturistas de los caricaturistas mexicanos de las últimas, ¿qué? 3, 4 generaciones, si no es que más. Yo crecí leyendo a Ríos. Yo siempre he dicho que Ríos es el caricaturista más importante en la historia de la caricatura en México. Ha habido muchos caricaturistas muy importantes, los grandes caricaturistas del siglo XIX, en el siglo XX, pues grandes caricaturistas que fueron muy famosos, ya sea por un dibujo espléndido como el Chango García Cabral, o por unas ideas y un análisis muy importante e interesante como Abel Quesada, grandes, extraordinarios caricaturistas como Naranjo, como Elio Flores, otros grandes íconos como Posada. Pero Ríos yo creo que es el más importante porque logró trascender la caricatura o el periodismo incluso, ¿no? Todos estos otros caricaturistas son muy importantes dentro del periodismo, pero Ríos trascendió eso y llegó a ser importante en los hábitos comunes de la gente. Claro. Mucha gente se volvió vegetariana por leer a Ríos. Sí, claro. Muchos nos volvimos ateos por leer a Ríos. Sí. Muchos se volvieron comunistas, ¿no? O sea, realmente influyó en los hábitos de la gente. Y eso ningún caricaturista puede decirlo. Entonces, bueno, Ríos, un caricaturista muy importante, con un trabajo pedagógico muy importante y, obviamente, pues un caricaturista de izquierda. Entonces, claro, yo creo que muchos de los que crecimos, yo desde niño leía a Ríos, pues crecimos con esta idea. Cuba para principiantes, el manual del perfecto ateo, o sea, todos estos libros que nos marcaron indudablemente. Ahí tengo una anécdota. Ya cuando, pocos años antes de fallecer, él le dedicó un libro, voy a dar el anuncio rápido, le dedicó un libro a una de mis hijas. Y entonces no alcanzó a escuchar bien y en vez de poner el nombre le puso para Alcachofa. Entonces, a partir de ahí, me está viendo Alcachofa. Y bueno, era tanto les gustó que bueno, por ahí se extravió en la prepa 7, por aquí con otra de sus hermanas y demás. Pero ese era Ríos. Yo cuando lo veía, por ejemplo, en la Brigada para Leer en Libertad, ahí en la Alameda, cuando todavía no llegaba la izquierda al gobierno federal, yo veía al gran Ríos unas filas inmensas para la firma, sí, y había gente que llevaba, yo creo que los de toda la vida, una pilera de libros tan grande que decía yo, oiga, no, ya está. O sea, el maestro nunca dejó de estar en contacto con la gente, de escucharla, de atenderla. Y vemos esa parte, ¿no? Esa influencia grande que tuvo. En la jornada, tu trabajo más, ya habías estado en Mira, ya habías estado en Nexos. ¿Cómo llegas a la jornada? Yo creo que eres la única persona que recuerda Mira. Sí, pero hay que leer aparte, ¿no? ¿Cómo llegaste a la jornada siendo, bueno, yo me acuerdo de corresponsal ahí, que eran bastante rigurosos, toda una escuela, mi escuela en el periodismo. ¿Cómo llegaste tú aquí a la redacción, que ya no te tocó aquí en Valderas, verdad? No, yo entré a la jornada ya como un espacio haciendo cartón diario hace justamente 20 años, el año pasado se cumplieron 20 años. Desde el nacimiento de la jornada yo estuve muy cerca. Del diario. Fíjate que yo muy, muy chavo, a los 15 años, empecé a colaborar en el 1+1. Ya. Específicamente en una revista del 1+1 que se llamaba Tiempo Libre. Sí, recuerdo. Que era una revista que
primero era un suplemento que salía los viernes. Nos delatamos, ¿verdad? Por la edad. Por la edad, sí. Sí, porque te estoy hablando de los 80s. Y yo, un amigo mío, hacía la sección de discos. Y entonces ya no iba a poder seguir colaborando en tiempo libre y me pidió que yo lo hiciera. Entonces yo hacía la sección de discos. Las novedades discográficas, a los 15 años. Mi primer sueldo fueron 500 pesos de los de antes. Claro. O sea, 50 centavos de ahorita. Sí. Y recuerdo que yo le pedí ya me fui mucho más atrás de lo que... No, adelante, es que de eso se trata. Yo le propuse al director entonces de la revista Tiempo Libre, que se llamaba Rodolfo Rojasea, yo le dije que a mí me gustaba, que yo dibujaba y que quería hacer ilustraciones para la revista. Y le enseñé unos dibujos y lo vio muy displicente y dijo, no cualquiera dibuja. Entonces nunca me publicó ningún dibujo y yo seguía haciendo mi sección de discos durante algunos años. Después empecé cuando salió La Jornada en el 84, de varios periodistas que salen del 1+1 se forma La Jornada en el 84. Formaron La Jornada, otros formaron una revista que se llamaba Punto, en fin, se fueron a varios espacios. Entonces yo me acerqué a La Jornada y quería hacer cartón, pero ya estaba muy cerrado. Los moneros eran 5, creo, y no había ninguna otra plaza pues para monero. Entonces empecé a publicar en La Jornada semanal, desde que nace La Jornada, desde el 84. Pero no era cartón político, eran ilustraciones, caricatura de retrato, cuestiones culturales para el suplemento cultural. Y así estuve durante muchos años. Hasta que en el año 94 nace con la revista Mira, que era una revista que dirigía Miguel Ángel Granados Chapa, aunque cuando yo entré él ya había dejado la dirección porque se había ido de consejero ciudadano del INE. Entonces IFE. En el primer INE, claro, entonces IFE, en el primer IFE. Y lo dirigía entonces Humberto Musacchio, la revista Mira. Eso fue donde publiqué mi primer cartón político en agosto del 94. O sea, para llegar a La Jornada... Todo esto que te estoy platicando. Entonces, bueno, pasaron 20 años. Porque al siguiente año entré al Chahuiztle, que luego fue el Chamuco. Luego en el año 2000 entré a Milenio, haciendo el cartón diario en Milenio. Y fue hasta 2005, ya empiezo a publicar en La Jornada. Iba a publicar, en el año 2000 me buscaron de La Jornada, porque Carlos Monsiváis me invitó a colaborar en un suplemento que dirigía Arturo Cano, que se llamaba Maciosare. Claro, ahí yo reporté con Alberto Nájara allá por Tamaulipas. Sí. Entonces hacía algunos cartones ahí y entonces Carmen Lira me dijo, siento que estás muy desaprovechado ahí en Maciosare, entonces ¿por qué no haces cartón? Y tú por fin. Pero tenía que abrirse una plaza. Sí, claro. Entonces ahí es donde hubo problemas. Finalmente pues ya se quedó ahí esa propuesta en palabras, nunca se concretó. Me buscan de Milenio, entonces me voy a Milenio. Pero 5 años después resulta, qué larga historia te estoy contando. No, está bien. Ya se fueron todos. Está bien, no, está bien. Pregunta tan corta y yo ya me fui largo. Pero es cuando tú tienes un objetivo, ahí vas a llegar. Finalmente, sí. Tu tirada era La Jornada desde el principio. Entonces, después... Lo que pasa en 2005 es que Antonio Helguera, mi colega caricaturista, y yo hacíamos una sección en la revista Milenio semanal. Que nos gustaba mucho, pero que sentíamos que nadie la veía. Y entonces tuvimos la suerte... Eran muy libres. De que nos invitan de la revista Proceso a hacer esa sección para Proceso. Rafael Rodríguez Castañeda, que era entonces el flamante director, después de Julio Scherer, de Proceso, nos invita a hacer esta sección para tratar de recuperar esta costumbre que tenían los lectores de Proceso de abrir la revista con la última página, porque ahí venía una historieta fantástica Buggy el Aceitoso, de un gran caricaturista argentino, Roberto Fontana Rosa, que era Buggy el Aceitoso. Entonces la gente compraba Proceso y lo primero que hacía era... La volteaba así, la abrías. Ver la última página. Entonces, el director quería recuperar esa costumbre de los lectores de Proceso y nos propone hacer esta sección. Entonces, dejamos Milenio Semanal y donde yo estaba haciendo en Milenio Diario el cartón.
El entonces director, Carlos Marín, monta en cólera, porque él odia Proceso. Qué raro. Y me corre de Milenio Diario. Porque él ya había estado en Proceso, hay que decirlo. Porque él estuvo toda su vida en Proceso, o mucho tiempo en Proceso, y él creía que él iba a ser el director de Proceso, y como no fue, pues salió muy enojado y odiando a Proceso. ¿Y hasta ustedes la llevaron ahí? Entonces nos vamos a Proceso y pues yo me quedo sin cartón diario. Entonces ahí donde me vuelve a buscar Carmen Lira y me propone integrarme, y ahora sí sin ningún problema. Porque me dice, no se va a abrir una plaza, te vamos a contratar por contrato. ¿No? Y así estuve mucho tiempo. Ya después ya se abrió la plaza y ya entré como empleado, con todas las prestaciones de ley, lo cual es maravilloso. Sí, claro. Que pocos periodistas tienen. Y que La Jornada es uno de los medios. Mira, y aún como corresponsales había diferentes niveles, porque suerte o lo que tú gustes y mandes, pero a mí La Jornada me pagaba catorcenalmente. No tenía derechos como corresponsal, pero catorcenalmente. Un viernes sí, un viernes no, me pagaba. Y era una maravilla en ese entonces. Y antes hubo un tiempo en que La Jornada tenía el contrato colectivo de primer mundo. El mejor. O sea, era el mejor en el país y de muchos países. Realmente era un gran contrato colectivo que con el neoliberalismo se fueron quitando varias prestaciones, pero se mantiene como muy buen contrato con todo lo de la ley, y muy bien. Y yo, hasta donde sé, es de los pocos medios, periódicos por lo menos, que tienen un contrato así. Sí, y que, por ejemplo, los trabajadores, yo me acuerdo, los compañeros, los auxiliares, los que estaban todo en el sindicato y en La Jornada, por ejemplo, juntaban sus días de descanso y de repente decías, no, me voy un mes. ¿Cómo que me voy un mes? Sí. Sí, es que junté mis días y esto. Y eso es maravilloso. Yo hago eso cada año. Privilegiar el ocio, el descanso para pues simplemente recargar energías. A ver, ya entonces entras a La Jornada. Déjame decir una última cosa que creo que es muy importante sobre La Jornada. Que a muchos no les gusta La Jornada, y sobre todo muchos colegas tienen ahí sus problemas y sus... pues sí, no les gusta mucho. Pero yo creo que hay algo muy importante con La Jornada, que es el único periódico de nivel nacional que no tiene un dueño. Que el dueño no es una cooperativa. O sea, no tiene un dueño empresario que utiliza a su medio para defender sus intereses, ¿no? Es el único periódico a nivel nacional que tiene muchos dueños y que todos son periodistas. Y eso yo creo que marca una diferencia fundamental en el tipo de periodismo que se hace. Claro, y que lo vemos y lo seguimos. Fíjate que en el noticiero les hago el comercial de lunes a viernes, de 9 a 11:30. Hacemos un ejercicio de leer las portadas de los medios. Siempre subrayo eso, Pepe, es de los medios que circulan en el centro del país. Porque es importante señalar esto, porque no es todo. Cuando yo, comencé como corresponsal en La Jornada, ya en Tamaulipas, pues ciudades desconectadas todavía, llegaba el periódico a las 8:30, 9 de la noche. Sí. Entonces me decían a mí, oye, ¿no tienes miedo que estás publicando contra Juan N. Guerra? Y yo decía, compañeros, llegan 3 periódicos, llegan 3 jornadas y una es para la corresponsal. O sea, el otro es para el dueño del puesto. O sea, eso. Entonces, La Jornada ha sido muy la tendencia, y regreso a esto de la lectura de las 8 columnas o de las portadas, como un ejercicio para estar analizando y viendo por dónde van los medios, por dónde, qué tanto se traicionan a sí mismos y cuáles son los temas. Leía yo ayer, en esta semana que pasó, y decía y subrayaba, empiezo por los periódicos, periódico Reforma, ahí está, parece el periódico oficial de los Estados Unidos, con sus intereses, con sus voceros, con sus formas, muy claramente de derecha. Entonces, hacer es un ejercicio también para el resto del país,
que son, nosotros manejamos y decimos, reporteamos las 32 realidades del país, que es bien importante el centro, pero no es todo, no es todo. Hay algo más afuera de, más allá de Cuautitlán, ¿no? Y eso, o sea, ver en la jornada cuando decimos nosotros que nos consideramos de izquierda, que somos de izquierda, y vemos al día siguiente cómo vamos con la información y cómo decimos, vamos bien. O sea, quiere decir que sin ponernos de acuerdo, ahí estamos en esa misma idea, en esa misma forma de informar, ¿no? Pero, a ver, llegas a la jornada, primero, cuando publicas, ¿recuerdas qué mono fue el primero que publicaste en la jornada después de 20 años? 20 años de andar, mira, 1+1, mira, milenio, proceso, y llegas. ¿Sí lo recuerdas o cómo sentiste ese primer día? Fueron 10 años. 10 años, perdón. Desde que publico mi primer cartón en la revista Mira. Ajá. Te digo, me acuerdo muy bien del cartón y te digo, la fecha es agosto del 94. Ya. Y en ¿qué fue? Septiembre, creo, de 2005, empiezo a publicar en la jornada. Recuerdo que fue un cartón sobre el huracán Katrina. Ya. Y es un cartón con Bush. No recuerdo exactamente el cartón, pero recuerdo que ese era el tema. Y era esa área de los moneros, era un área bien privilegiada. Yo me acuerdo cuando veníamos de los estados y tenían desde Valderas 68 era un área con vidrios, ahí estaban los bastidores y era un área así como... Nada más te asomabas a ver, ¿no? Cómo estaban haciendo, ¿no? Fíjate que ya no me tocó a mí esa zona. Esa era un área que estaba si no me mal recuerdo, en la planta baja, sí. Ahí en el edificio de Valderas, le llamaban la pecera. Sí, claro, porque estaba toda cubierta. Ahí, estaban ahí y nomás moneros. te asomabas ahí a ver. Ahí estarían seguramente, te digo yo, a mí no me tocó esa época, pero seguramente estaban Magú, el Fisgón, Helguera y Rocha. Rocha, sí, y también. Ahumada. Y Ahumada también. No, a mí ya me tocó, ya cuando entro, hace 20 años. ¿Cuauhtémoc? No. ¿Petrarca? Sí, no, Cuauhtémoc. Es que cuando Maciosare me tocó, cuando estaba en el suplemento de Maciosare, que además yo diseñaba el suplemento de Maciosare, fue los últimos meses de Valderas y Petrarca. Y luego de ahí ya Cuauhtémoc. Y de ahí Cuauhtémoc, y cuando yo entro ya como monero todos los días, bueno, 5 días a la semana, es ya en Cuauhtémoc, pero ya no iban realmente los moneros. De hecho, cuando yo conviví mucho con el Fisgón y con Helguera en Valderas y luego en Petrarca, ya solamente iban ellos dos y Rocha. Ya Magú no, ni Ahumada. Sí. Ellos hacían su cartón. Por eso es icónico. Casa, supongo, no sé. Pero ya los únicos que iban eran el Fisgón, Helguera y Rocha. Y después ya en Cuauhtémoc ya ni ellos. Entonces, sí. Yo al principio pues, sí quería ir, iba, y a veces llegaba Helguera y a veces llegaba Rocha, pero normalmente no. Entonces estar ahí solo haciendo mi cartón me parecía que no. Porque lo rico de trabajar juntos es estar hablando, ¿no? Estar platicando, estar confrontando ideas, ¿no? Uno hacía un boceto, decía cómo es esta idea, el otro comentaba y tal. Que finalmente eso seguimos haciendo, pero pues cada quien en su espacio, ¿no? Con Helguera yo todos los días nos consultábamos los cartones. Pero sí, lamentablemente ya no, esta dinámica en el espacio de la jornada ya no se hizo después. Por eso era icónica la pecera. Yo recuerdo esa parte. A un ladito estaba la redacción. A un ladito de la redacción, y perdón porque estoy usando de las anécdotas, pero alguien me dijo, traía yo una nota, yo reporté en la segunda etapa en la jornada en el Estado de México, en la hermosa zona de Chimalhuacán, Amecameca, todo el oriente, Nezahualcóyotl y toda esa parte. Y entonces me dice uno de los auxiliares nuevos, ahí escríbela, porque era más fácil llegar a Valderas, escribir mi nota que mandarla por fax, porque era carísimo y lento. Entonces llego y yo me pongo. Llega un personaje, un reportero, y me dice, ¿qué diablos estás haciendo en mi lugar? Y yo,
ahora sí que pues me dijeron, yo no es como que ese personaje después en Twitter, ahora X, me bloqueó una vez porque le recordé la anécdota, Ricardo Alemán, ¿no? Entonces, finísima persona. Finísima, groserísimo. O sea, yo empecé en la jornada a los 22 años de corresponsal. Entonces, pues era una chavilla y él muy imponente, muy grosero, muy déspota. Y luego decía yo, ¿qué hace un personaje así? Porque ya habíamos conocido mucha gente que hacía coberturas para la jornada y no era precisamente ese tipo de personas las que identificaban al gremio ahí en la jornada. Pero bueno, dejemos esa parte, ahí estoy. Es que hablar de la jornada es para mí toda esta enseñanza y esta escuela. Pepe, ¿cómo es que, por qué ilustrador? ¿Qué estudiaste? O sea, ¿cuándo quisiste ser? Cuando dices que estabas en 1+1 y le dices, oiga, yo hago esto, ¿no? Y no te dejaron. Por eso ahí me confundí en las fechas, porque cuando entraste y cuando ofreciste. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no reportear? ¿Por qué no ser, no sé, ingeniero, arquitecto? Porque desde muy, muy, muy niño, es más, desde que tengo uso de razón. No digas eso porque van a decir que hace 2 años. La semana pasada, sí. Pero no, sí tengo uso de razón desde hace ya muchos años. Desde que yo recuerdo siempre me gustó dibujar. Siempre me gustó dibujar. Es más, de niño yo no jugaba con juguetes, sino que dibujaba lo que... ¿Sabes que los niños pues agarran sus muñequitos y juegan la aventura de ta. No, yo dibujaba eso. Ya. Y entonces siempre me gustó eso. Entonces, claro, pues después de 50 y tantos años dibujando, en algún momento tenía que hacerlo bien, claro. o aprender, ¿no? Entonces siempre fue ese gusto por el dibujo. Y como te digo que crecí leyendo a Ríos, recuerdo de la primaria leer las revistas de los supermachos y los agachados, sobre todo los agachados. En la secundaria, cuando hacía mi tarea de historia, recuerdo, en lugar de ir a la papelería a comprar la clásica monografía, sí. Lo que hacía es que consultaba las revistas de Ríos, porque tenía muchas revistas en donde explicaba cosas. De hecho, todos los primeros números de los agachados eran de Historia de México. Y entonces los usaba para eso y los ilustraba copiando los dibujitos de Ríos. Ya. Recuerdo que a mi maestra de historia de la secundaria le gustó tanto mi cuaderno de historia que me lo pidió al final de ¿Y se lo llevó? año y se quedó con él. Ah, correcto. Mi maestra Justina Salvador de historia. Uy. ¿En qué secundaria? En la escuela secundaria diurna número 33, Venustiano Carranza, que está en la avenida Cuitláhuac, al norte de la ciudad. Avenida Cuitláhuac, ¿a la altura de qué Camarones? Entre Ceilán y Jardín. En Ceilán y Jardín. Así como unas 10 cuadras de Camarones. Camarones. Allá me recordaste este rumbo de Tlatilco, de donde es este personajazo, Cuauhtémoc Blanco. ¿Ah, es de ahí? Sí, de ahí de Tlatilco. Alguna vez uno de mi hijo mayor lo llegó a ver donde tenía unos locales comerciales. Llegaba el sábado amanecido o el domingo a levantar la cortina, literalmente a hacer eso. Pero bueno, era cuando era Yo soy Chintololo. Sí, claro. Chintololo de nacimiento, claro. de Azcapotzalco. Pero ya me naturalicé coyoacanense. O sea. Tengo las dos nacionalidades. Las dos nacionalidades aquí. Y entonces tú haces esto. ¿Y qué estudiaste? Siempre me gustó el dibujo. Cuando terminé, después de la secundaria, entré a CCH Vallejo. Y cuando estaba terminando CCH, yo siempre, no sé por qué quería estudiar teatro. Yo voy a estudiar teatro. Pero justo al terminar CCH, cuando tenía que escoger carrera, porque había el pase automático, dije, la verdad es que yo lo único que he hecho en mi vida, lo único que sé hacer es dibujar. Entonces me decidí por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la carrera de licenciatura en Artes Visuales, que ya no existe la ENAD. Ya no existe. Ahora es la Facultad de Arte y Diseño. Entonces eso estudié las 4 años de la carrera, terminé, no me titulé, pero sí terminé. Y después, pues esto de que andas ahí como buscando a qué te dedicas o qué no. De hecho, antes de terminar, empecé a publicar ilustraciones, caricaturas. Esto que te cuento de la jornada semanal fue cuando estaba yo en la universidad. Y empecé a colaborar en Nexos, en Mira. Bueno, no, Mira fue después.
Pero sí en Nexos, fíjate, Nexos. En Nexos en los nexos en los nexos de antes. Sí, en los Nexos de antes. Del mismo Aguilar Camín. Porque recordarás que el Consejo Editorial de la Jornada, de aquel entonces, de la primera jornada, estaban Aguilar Camín. Claro. El director era Carlos Payán. Y el Consejo Editorial eran Aguilar Camín, Carmen Lira, Humberto Musacchio, Granados Chapa, y me falta por ahí alguno. Sí, pero sí lo recuerdo que eran parte, incluso. Ese era los subdirectores de la jornada. Ajá. Y bueno, empiezo a colaborar, pero yo seguía con la idea de lo de teatro, y de ahí me fui al cine, y entonces me metí a estudiar al CUEC, al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que tampoco ya existe, ahora se llama ENAC. Híjole, ya nos oímos así como raros. Sí, las dos escuelas en donde yo estudié ya no existen. Bueno, cambiaron de nombre. Cambiaron de nombre mejor. Y justo cuando estaba terminando el CUEC, me especialicé ahí en guión y en realización, fue cuando sale la revista El Chahuistle. Ya. Una revista dirigida por Ríos, ¿no? El caricaturista que yo leí toda mi infancia y mi adolescencia, y en el que publicaban dos caricaturistas que a mí me gustaban mucho, porque desde entonces yo veía la jornada, que eran el Fisgón y Helguera. Entonces pues fui a pedir trabajo. ¿A quién se lo pediste? Hablé por teléfono a la jornada y pedí hablar con el Fisgón. Ya. Sin conocer a nadie, pues yo hablé y pedí hablar con el Fisgón. Y le dije, pues yo hago monos y quiero colaborar. Y me dijo, pues tráelos. Entonces hice un dibujo y se lo llevé y les gustó mucho. Fíjate que yo le llevé unos dibujos a colores y les dije que mi idea es que salieran en la contraportada de la revista. La contraportada era una cosa a colores hecha por alguno de los caricaturistas, ¿no? Y me dijeron, no, pero las contraportadas, esas las hacemos nosotros nada más. Los directores de la revista. Haz algo en blanco y negro para interiores. Entonces hice algo en blanco y negro para interiores que era, ¿te acuerdas estas muñequitas de papel para recortar y vestir? Sí, claro que los recuerdo. O sea, es que le pones los vestiditos y los vas poniendo. Ajá. Entonces hice una parodia de ese tipo de cromos, en donde era Salinas, Carlos Salinas de Gortari, era el último año del sexenio de Salinas, pues en calzones, pues, y a un lado varios vestidos para vestirlo, con sus pestañitas para vestirlo, ¿no? Entonces era uno un traje de Porfirio Díaz, otro era un traje de Napoleón, otro de Mickey Mouse, y así, ¿no? Era modelo, emperador, modelo, neoliberalismo, modelo, tal. Y era para vestirlo. Entonces los llevo en blanco y negro porque me dijeron que era para interiores, porque no podía ir en la Cuarta de Forros. Porque era de ellos. Y resulta que la publican en la Cuarta de Forros. Les gustó tanto que le pusieron ahí color con computadora y le pusieron para la Cuarta de Forros. Y ahí empecé a colaborar con ellos. Entonces para mí fue, imagínate, empiezo a querer ser caricaturista. Y entras. Y ya estoy trabajando con Ríos y con el Fisgón y Helguera, ¿no? Entonces esa fue mi mejor escuela. Claro. ¿Cómo fue tu primera conversación con Ríos? ¿Qué fue lo que...? No me acuerdo. ¿Cómo, cómo era? ¿Qué lo distinguía así en el trato muy en corto? No me quería Ríos al principio. No. Los grandes amores así son. Era como... no sé si sentía así como... este chavito que apenas está empezando y ya... No sé, pero yo sentí... un saludo a Ríos, donde quiera que esté. No, después sí tuvimos una amistad muy buena. Pero al principio yo sentí, a lo mejor no fue así, pero yo sentía como que él no le gustaba mucho, pues que un tipo que apenas empezara, ¿no? Esa es mi impresión. Pero poco a poco nos fuimos llevando mucho mejor y sí tuvimos una muy buena amistad. No recuerdo la primera conversación, pero pues se platicaban de muchas cosas con Ríos, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Él sabía que yo había estudiado cine y entonces hablábamos mucho de cine, de directores, de películas. Me regaló libros de cine. Ya. Entonces fue una amistad muy bonita.
Híjole, y cuando vemos todo ese camino, todo ese buscar el espacio, de pronto uno tiene, su corazón cada vez se inclina más hacia la izquierda y de Hay pronto unos que no. trabaja. Oye, justo estaba pensando eso, fíjate, ahorita que decías de los subdirectores, era un cuerpazo que tenía la jornada. Pero luego voy viendo que, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, de ser subdirector, se fue al lado oscuro, se fue y se perdió por allá, ¿no? Se perdió, pero otros siguieron acá en la jornada. Y a eso voy. Estás en un medio de izquierda reconocido como de izquierda, nace con esto, y después llega Andrés Manuel López Obrador. Y ahí el primer reclamo es, ustedes que siempre estaban criticando al gobierno, ¿por qué ya no? ¿Por qué no? Hay cuestionamientos y hay quienes nos encanta su trabajo y que vemos y decimos, lo estábamos esperando, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre lo que había antes y entre esto que se nos está ofreciendo ahora. Pues hay varias falacias en esas críticas, o en varias de esas críticas. Una es decir, el trabajo del caricaturista es criticar al gobierno en turno. Y ahora ustedes no están criticando al gobierno en turno. Primero es falso. El trabajo del caricaturista no es criticar al gobierno en turno. Es sí criticar lo criticable de cualquier gobierno y del poder. Y el poder no solo es el poder político. Claro. ¿No? Es el poder económico, el poder mediático, el poder fáctico, religioso. Sí, hay muchos poderes. Y tampoco es criticar el poder en abstracto, sino criticar a los personajes que están en puestos de poder y que abusan de ese poder. No cualquiera que esté en una posición de poder abusa del poder o actúa de manera negativa. Entonces, ¿por qué voy a criticarlos? ¿No? Alguien que está haciendo bien su trabajo. Esa es una de las falacias. Otra es que no criticamos por ejemplo, que nunca criticamos al gobierno de López Obrador y que ahora nunca criticamos al gobierno de Claudia Sheinbaum. Mentira. Los que me acusan, sobre todo en redes sociales, de eso, claramente nunca han visto mi trabajo. Claro, ¿no? Porque han sido muy puntuales y críticos. Critiqué muchísimo a López Obrador y muchas acciones de gobierno, y he criticado mucho a Morena, como en su momento critiqué mucho al PRD, pero no ven los cartones. Claro. Ahora, por supuesto que no critiqué de igual manera al gobierno de López Obrador que al de Peña Nieto o al de Calderón o al de Fox, en fin, en general, a los otros, ¿no? Obviamente, porque si tú estás de acuerdo en algo, pues ¿por qué lo vas a criticar? Claro. Sería absurdo criticar algo en lo que tú estás de acuerdo. Pero hay cosas que sí a uno le parecen criticables, que por supuesto que lo voy a criticar. Y ahí está el trabajo. Y hay, te digo, muchísimos cartones, ¿no? Pero no puedo criticar igual al gobierno de López Obrador, un gobierno de izquierda, un gobierno que se preocupa por la soberanía nacional, por la fuerza, por un estado de bienestar, por una serie de cosas en las que estoy de acuerdo, que gobiernos neoliberales que llegaron por medio de fraudes o de compra de votos, que son una bola de corruptos, pensar que este gobierno, simplemente porque está en el gobierno, ya es una bola de corruptos y que voy a criticar igual que los otros, es una estupidez. Y los caricaturistas que piensan así, pues no son, le están faltando el respeto a su trabajo. Claro. He oído que algunos caricaturistas, ni siquiera digo de derecha, porque yo siento que más bien son analfabetas políticos, dicen que critican al gobierno actual, pues porque es el gobierno actual, pero no critican a la oposición, pues porque es la oposición, porque no están en el poder. No, pues bueno. Entonces, bueno. Si esa es la lógica, a mí me parece que es una falta de respeto al oficio de la caricatura política, el no entender todas estas cosas, el no hacer un análisis minucioso de todo esto. Claro. De todos los intereses, de todos los... El entramado y todas las redes que se van armando, ¿no? Fíjate que ahorita que decías Enrique Peña Nieto, y lo primero que se me viene, ya no te veo a ti, veo la caricatura que haces de él. Dices Carlos Salinas y veo esa cabezota grande. Eso me pasó con Calderón.
Sí, porque no. Calderón... Calderón, allá iba con Calderón. Bueno, en el caso de Salinas de Gortari con su, así, bueno, pero con... Chopelona, como yo. Sí, claro. Pero con Calderón, ay, me encanta. Me encanta tu Calderón. O sea, por favor, producción, a ver si ponemos ahí uno de los monos. Es que esa chamarra de vestido de soldadito, pero con eso un fue cuerpecito. Cosa de él, ¿eh? Yo no fui. Nada más retrataste el momento, ¿no? Pero sí, o sea, cada vez que lo veo por ahí es... Y es que Calderón se fue haciendo chiquito en mis cartones. Sí. Al principio, pues era pues sí, había una exageración en los rasgos, pues así es la caricatura, obviamente. Sí. Pero poco a poco se fue haciendo cada vez más chiquito, cada vez más chiquito. Y más, que al final ya era grande. una pelota con patas, ¿no? Sí. Pero porque así fue el personaje. Políticamente se fue achicando cada vez más. La caricatura, obviamente la caricatura nos basamos en los rasgos físicos. Claro. Es obvio, es un género gráfico representativo. Y la caricatura es eso, es exagerar los rasgos físicos. Y nos ayuda muchísimo para hacer los cartones. Sí. Pero realmente nos valemos de esa exageración de los rasgos físicos, pero para ridiculizar los rasgos morales. Eso es lo importante. Y eso también muchos caricaturistas no lo entienden y se burlan nada más de los rasgos físicos. Claro. Y luego ayudan mucho los mismos personajes, ¿no? El Fisgón siempre dice que los políticos en México ya vienen precaricaturizados. Nos ayudan mucho. Que el secretario de Hacienda, en su momento, cuando se aplicaron políticas económicas desastrosas para la mayoría de la población, que empobrecieron a mucha gente, que mataron de hambre, que ese secretario de Hacienda fuera un tipo inmensamente gordo, pues ahí ya está una caricatura. Ya nos está ayuda muchísimo. precaricaturizado. ¿No? Pues, ¿Quiénes son ahorita los caricaturizables? Yo los veo y ya empecé con tus monos y ya estoy viendo, pero prefiero que la pregunta es para ti. ¿Quiénes son los más que dices, ya lo tengo? O sea, en automático y nada más desarrollas. Pues mira, como te digo que el objetivo de la caricatura es exhibir lo ridículo de ciertos personajes en posición de poder, ¿no? En una posición de poder que hacen mal uso de este poder. En ese sentido, pues ahorita para mí los más caricaturizables son la posición de derecha. Porque es tan ridículo todo lo que están haciendo. Todos sus intentos fallidos ante la falta de propuestas. Del coyote del Correcaminos, ¿no? O sea, Claudio X González es el coyote del Correcaminos, tal cual. Cada rato saca un nuevo artefacto marca Acme con un nombre distinto, ¿no? Para tratar de ahora sí tumbar a la 4T. Son ridículos. Entonces sí se prestan mucho para ese tipo de ridiculizaciones. En ese sentido también, pues Donald Trump, ¿no? Claro. Es un personaje que en estos momentos y también ya viene precaricaturizado. Uy. O sea, todo lo que representa se presta totalmente para... De hecho, es hasta difícil. Alguna vez Carlos Monsiváis me comentaba que me decía, se supone que ustedes los caricaturistas lo que tienen que hacer es llevar la realidad al extremo de lo ridículo, ¿no? Claro. Para exhibir a estos personajes. Dice, pero ahora ellos mismos son tan ridículos pues de por sí que pareciera que más bien ustedes tienen que darle sentido a eso. Sí, a esa ridiculez. Sí, exacto. Y un poquito pasa eso a veces, ¿no? ¿Cómo puedes tú ridiculizar a Trump cuando, por ejemplo, esto que hizo hace no mucho de un video que subió en donde él está trepado en un avión y está aventando mierda a la gente que está protestando en las calles? Sí, él solo se hizo, les está compitiendo. ¿Cómo puedes ridiculizar eso? O sea, ¿cómo puedes ridiculizar a Kristi Noem con las declaraciones que hace? O sea, sí cuesta trabajo. Sí cuesta. Ay, justo esa parte. José. Pero perdón, nada más sí. para que no me acusen de la 4T y Morena, por supuesto que tiene personajes muy, muy ridiculizables. Yo tengo aquí ridículos 3 de antemano, acá. Que yo llevo tiempo diciendo que me parece que son un lastre para el movimiento. Obviamente, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Pedro Aces, y podemos seguirnos mencionando a muchos, ¿no? Y he hecho muchos cartones
criticando a estos personajes. Pensé en 2 de los 3 que dijiste cuando empezamos a hablar de esos personajes. Ahora, ¿cómo se da la discusión? ¿Cómo se daba la discusión antes cuando eran a través del correo ilustrado, a través de las cartas en proceso, que uno ahí se aventaba de su ronco pecho y mandaba? A veces te la publicaban porque eran demasiadas, pero ahora en las redes sociales. ¿Cómo se da la discusión en las redes sociales? Pues de pronto nombres ficticios, troles que se dedican a odiar y a polarizar la discusión. Obviamente X, que es, yo siempre digo, si tu día está maravilloso, no entres a X, o si te quieres agarrar los dedos en la puerta y estás enojado, pásale por ahí. Pues mira, yo me divierto mucho en Twitter. No le digo X, le sigo diciendo Twitter. Sí, porque así como no digo BBVA, sigo diciendo Bancomer. Sí, claro. Le digo el Hotel de México. Sí, todavía. Pero bueno, yo me divierto, pero sí, claro, se ha vuelto ya las redes sociales y sobre todo Twitter sí son ya un lodazal espantoso. Que empezó, acuérdate que empezaba con los lunes de tal, los martes de tal, y shalala, te saludaba a alguien y saludabas a todo mundo, y buenos días, buenas noches. Lo que iba a comentar, en un principio, no solo un principio, bueno, un buen tramo de la historia de Twitter, fue un medio o una red social interesante donde se podía platicar, donde se podía compartir cosas, donde se podía debatir. Yo platicaba mucho con varios tuiteros, amigos tuiteros que conocí ahí, y que siguen siendo amigos tuiteros. Y luego consultaba mis ideas de cartón, o les platicaba cómo hacía mi trabajo. Sí me agarré pleitos con algunos, algunos personalidades de la opinión pública al principio. ¿Cómo quiénes? De las que recuerdes así. Como León Krause, por ejemplo. Bueno. Como tuve un pleito con Broso, que ya más reciente, cuando ya empezaba a ser muy tóxico Twitter. Tuve un pleito con Broso porque ya había empezado el sexenio de López Obrador y él dijo algo así como: al poder no se le aplaude, se le cuestiona o se le revisa, algo así, ¿no? Ya no me acuerdo cómo fue que empezó exactamente la discusión, pero yo lo que le dije fue: bueno, tú dices que al poder no se le aplaude, se le cuestiona, y claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero tú lo que hiciste fue poner tu nombre, ¿no? Al servicio del poder para una venganza política al más alto nivel, organizada por Salinas de Gortari, por el presidente en ese momento Fox, por el secretario de Gobernación Santiago Krill, por el Poder Judicial, en fin. O sea, ¿de qué poder estamos hablando, no? Entonces, él puso su prestigio, mucho o poco, lo que fuera, y su espacio en Televisa al servicio de una venganza política del más alto nivel. Y entonces, ¿por qué ahora? ¿No? Claro, es que ese momento de Broso me parece uno de los capítulos más vergonzosos del periodismo en México. Claro. Porque más incluyó, que algunos creen que es lo menor, pero a mí me parece muy importante, incluyó un engaño al espectador. Claro, era todo un montaje. Todo un montaje y con esta trampa de que llega este personaje del PAN, que ahorita no recuerdo su nombre. ¿No era Francisco Dorin? Federico Dorin, que era su cumpleaños y le dejaron esto, y hacen todo el montaje de que, Broso no había visto los videos. Ajá, sí, cómo no. No, y ya tenían ahí justo en los estudios de Televisa, habían citado ese día para otro programa a René Bejarano tendiéndole una trampa. O sea, todo eso es un engaño. Claro. Y es un engaño aparte de la venganza política y aparte del montaje, es un engaño a los lectores. Bueno, entonces se lo dije en Twitter, él trató de responder, la verdad es que se hizo tonto, al final acabó bloqueándome. Sí. ¿No? Porque realmente no tiene argumentos. No había argumentos contra eso, ahí. ¿no? Pero bueno, ese es uno de los personajes con los que me he peleado, pero efectivamente ahora ya es uno de los... Ahora es normal, ahora sí no entras y no te peleas, como que no es normal. Y porque además ahora está plagado de cuentas falsas, de bots, de troles, que solamente están ahí. Yo no tengo manera de demostrarlo, pero estoy casi seguro que incluso
les reparten personajes a quien atacar, ¿no? O sea, claro. Seguramente yo estoy parte de una lista de que dicen, ahora te toca ¿no? Claro. Porque nada más es de que yo tuiteé cualquier cosa y se vienen cientos diciendo exactamente lo mismo, atacando obviamente con mentiras, con tonterías. A mí me han acusado de soy narcomonero, obviamente. Inaugurando ¿no? esa. Me han acusado de drogadicto, de pederasta, o sea, de todo lo que te puedas, todas las tonterías que te puedas imaginar, ¿no? Por eso me refiero a que ahora Twitter es demasiado tóxico, demasiado que no construyes. Digamos, cuando hay un debate o hay una polémica, pues estás viendo para quién contesta, qué argumentos da, pero ahora nada más es el odio sin razón. Es el odio sin razón. Lo que quieren, lo que intentan es provocarte, que te enojes, y ya sea que respondas enojado y probablemente de manera violenta para que entonces te exhiban y te acusen. Dicen, miren cómo es. Sí. O bien que te hartes y dejes el espacio. Entonces yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas. En primera, porque sus provocaciones son tan tontas, tan torpes, tan absurdas, te digo, puras mentiras, que nunca voy a caer en ninguna de las provocaciones. Lo que hago es que cuando me divierte alguno de los epítetos que me ponen, los pongo en mi descripción, ¿no? De mi cuenta. Claro. Y ya, te vacunas. Y me burlo de ellos, y ya. Y tampoco voy a dejar el espacio. Claro. ¿Por qué no? Claro. Ahora, fíjate, yo también te comento esto, te pregunto, ¿cómo escoges de pronto a quién contestar? Yo, la verdad, cuando tengo chance entre una actividad y otra, a ver qué puse, ¿no? Aparte de que siempre lo hago más que nada para difundir los espacios y todo. Y de repente digo, ay, este tiene 50 followers. Y luego de repente empiezo a ver a quiénes siguen o cuáles son las ideas. Entonces digo, ¿me está diciendo esto? Ay, bye. O sea, es decir, es trabajo que por encargo, son cuentas muy específicas, pero cuando hay otras sí, a veces contesto, porque al final de cuentas es una, tener el tiempo de hacerlo, una, preparar el hígado y divertirte, ¿no? O sea, dices, sí, ahorita sí tengo chance, lo hago, ¿no? Pero en otras es muy claro y muy evidente, ¿no? A mí cuando en alguna ocasión mi tema, Tamaulipas, cabeza de vaca, nada más es de que hay... No, ya sabes, todos los epítetos, todos los calificativos, veo las cuentas y veo que están del otro lado y haciendo, o sea, lees 2, 3 tweets y ya sabes quién es la persona. En alguna vez, tú nunca contestas, que no sé qué, alguien me estaba diciendo. Y yo le contesté, ay, perdón, no contesto a los pocos followers. Haciendo una sola vez lo hice, pero eso era como, dije, está muy enojado, se va a enojar más, pero sí no va a estar duro y dale. Entonces ya nada más vi y dije, tal cosa. Pero era con doble intención. Yo no tomo en cuenta si tiene mucho, ni me fijo, pues. O sea, es, ajá. Cuando me parece que siempre es claro cuando es nada más una provocación absurda. Claro. Y cuando sí hay una duda genuina de algún tuitero, ¿no? Me parece que es obvio. Si contesto a los provocadores, es cuando me parece que su provocación es divertida. Ya. Y les puedo contestar. ¿Qué tanto me puedo divertir? Además, no bloqueo absolutamente a nadie. No le contesto a... Fíjate, es al contrario. Hay luego tuiteros medio famosillos o personajes que tienen espacios en Televisa o cosas así, que eso sí no les contesto jamás. A Julio Patán, ya no me acuerdo de otros, pues, a Belán Sarán, o sea, toda esa gente que me parece absolutamente irrelevante, ¿Ni para qué? Contesto. Y cada rato están ahí. Sí. Bueno, ellos creen que provocan, pero no, son irrelevantes, esos nunca les contesto. Hay un personaje que se la pasa, no recuerdo su nombre, se la pasa buscando en transparencia los contratos. Con entidades públicas. Ay. Entonces, bueno, el Chamuco es una empresa editorial y de medios, obviamente tiene contratos de publicidad, ¿no? Que son públicos. Y que son están en absolutamente transparencia. Legales. Bueno, pues encuentra uno y lo pone.
y obviamente pues, un contrato por tal cantidad, y él lo pone sugiriendo, o no sugiriendo, diciéndolo directamente. Como yo soy el representante legal de la empresa, pues yo firmo todos los contratos. Él dice, el Monero Hernández se ganó tal cantidad. Pues no, no es un contrato de publicidad. O luego saca la lista de, ¿cómo se llama este cuadro donde vienen los precios de los servicios que presenta la empresa, la editorial del Chamuco, ¿no? Claro. Si viene los espacios, la venta de espacios. La venta de espacios y de servicios, porque también hacemos servicios. Por ejemplo, hacemos historietas. Si no sé, si la tal empresa quiere una historieta, las hacemos, ¿no? No las hago yo. Claro. Ni Rapé, ni el Fisgón. Tenemos dibujantes, historietistas que contratamos y entonces hacemos un guión, tenemos guionistas que hacen un guión con la información que nos dan, dibujantes, historietistas que lo hacen y es todo el servicio, incluso la impresión, el papel, todo. Todo se entrega. Hay una cantidad por ese servicio. Bueno, pues el Monero Hernández le hizo una historieta al gobierno de la ciudad y se ganó 800,000 pesos. No. Claro. A ver, ¿dónde está esa historieta que este personaje está diciendo? No hay. Pero además son puras tonterías. Pero además es un personaje que miente muy seguido y que tergiversa unas cuestiones que está como obsesionado con Morena, está obsesionado con el gobierno y obsesionado al grado irrisorio, porque yo lo he pescado en varias cuestiones falsas totalmente y luego le reclaman y las elimina. Porque sí son tan evidentes, las elimina y entonces nunca hay una disculpa. Pero además se me hace que es el mismo personaje que está muy ligado a Movimiento Ciudadano, que se hace hace verse como muy democrático, muy profe, muy no sé qué. Pero sí estamos hablando de lo mismo. Y eso es lo... Y luego ves a qué cuenta sirve, porque también es muy claro y es muy evidente a qué cuenta sirve. Nunca toca ni con el pétalo de una rosa a la oposición, a nadie. Nunca, ni a algún senador de oposición, ni a algún... Es muy claro y muy evidente. Pero bueno, esto es lo que se ha convertido Twitter en lo que está. ¿Qué decirle, José, para pasar a otro tema? ¿Qué decirle a aquel que en estos tiempos quiere ilustrar, quiere estar en los medios? Suena romántico porque ya me oigo, en nuestros tiempos, uno soñaba con, pues, desde una corresponsalía, que la nota saliera en la portada, llevársela de 8, que estuviera en la contra, la publicación en el caso de los moneros. ¿Qué decirle a los chavos ahora que algunos insisten en ser periodistas o en dedicarse al periodismo? ¿Al periodismo en general o a al periodismo en general y luego en el caso de los moneros? Pues mira, yo creo que no sé si llamarlo consejo. Sugerencia que yo haría en general, y además es en general, no solamente a periodistas y a moneros, sino en general. Yo creo que lo más importante es la honestidad. Eso me parece que es fundamental. Vamos saliendo, espero, de lo que López Obrador llamó la noche neoliberal. La historia se da de manera cíclica, ¿no? O sea, hay épocas revolucionarias y épocas contrarrevolucionarias. Tuvimos una época revolucionaria muy importante en los años 60, pero después se vino efectivamente una larga noche neoliberal, una larga noche contrarrevolucionaria, en donde, entre otras cosas, se privilegió el individualismo y el egoísmo, esta idea de si yo estoy bien no me importa cómo estén los demás, y una idea en contra de la colectividad y de la solidaridad y de la honestidad. Entonces yo creo que sí es importantísimo el recuperar estos valores, pues, ¿no? Y yo para creo todos. Para todos. Y en periodismo y en los medios y obviamente en las redes y en todo lo que tenga que ver con la circulación de ideas,
la honestidad intelectual es básica. Ahorita hablábamos de un personaje que tú dices, miente, constantemente miente. Y eso, pues muchos lo podemos ver, pero mucha gente no. Entonces, hay veces, y con ciertos sectores, es fácil engañar a la gente. Además, con esta idea de todos son iguales. Claro. ¿No? Pero la mejor manera de demostrar que no todos somos iguales es siendo intelectualmente honestos, ¿no? Claro. Recientemente a Alejandro Páez Varela le vino la horda terrible con una campaña en contra por una nota que saca Televisa en donde se le nombra, y hacen toda una historia con varias mentiras, con varias calumnias, y mucha gente lo cree. Pero además, sin hacer la corroboración, el equilibrio informativo mínimo que nos dicen como periodistas, a ver, te están acusando, a ver, ¿qué dice el acusado? O sea, o en la nota o en la denuncia o lo que sea. Ni siquiera la mínima. Pero yo creo que Páez Varela es una persona honesta y finalmente no va a caer, pues, frente a esta campaña. O sea, va a sobrevivir esta campaña básicamente porque es una persona honesta. En plena pandemia, en Chamuco TV invitamos al doctor Hugo López-Gatell al programa, y entre otras cosas él comentó cómo ciertos sectores, para defender sus intereses, sobre todo económicos, usaban algo tan fuerte como los enfermos de cáncer, como niños enfermos de cáncer, sí, para usarlos para sus negocios y para golpear las decisiones que estaba tomando el gobierno para quitarles esos negocios, ¿no? Claro. Con el medicamento para niños con cáncer. Y entonces comentamos ahí, el Fisgón, Rapé y yo, en la conversación con López-Gatell, que efectivamente estábamos de acuerdo en que era la utilización de algo tan fuerte como los niños enfermos de cáncer, era una parte de lo que son estas estrategias de golpes blandos, ¿no? Lo dijimos así de claro. Utilizan esta cuestión tan terrible como parte de estrategias de golpes blandos. Bueno, Televisa lo agarra la declaración de Gatell y la pasa en su noticiero. Y empiezan a moverlo, pero ya no diciendo lo que dijimos nosotros en el programa, sino acusándonos de que habíamos dicho, primero, que los padres de los niños con cáncer eran golpistas. Sí. De ahí se pasó a que los niños con cáncer eran golpistas, que habíamos dicho que los niños con cáncer eran golpistas. Y de ahí pasó a que nos habíamos burlado de los niños con cáncer. O sea, así se fue deformando, ¿no? La conversación en todo esto. Y obviamente, pues mucha gente sin saber realmente qué fue lo que pasó, puede creerlo, ¿no? Claro. Entonces, así es como funcionan estos personajes, así es como hacen sus campañas, pero finalmente, cuando uno realiza su trabajo de manera honesta, estas cosas, pues ahora sí que, parafraseando al López Obrador, nos hacen lo que el viento a Juárez. Justo esa parte. Perdón, todo este rollo para decir, creo yo que lo más importante es la honestidad intelectual. Y justo eso, ¿cómo comunicarnos, cómo informar en estos momentos que la derecha y la ultraderecha amenazan América, todo el continente americano, avanzan y ellos llegan con propaganda, con muchos recursos y apelando a las emociones, justo esa parte, a las fake news, a lo emotivo y a la simplicidad de las ideas. Es decir, se burló. Y entonces el monero se burló. Los moneros se burlaron, el chamuco se burló, o sea, toda esta construcción. ¿Qué tenemos que hacer los medios que nos inclinamos a la izquierda, que somos de izquierda? ¿Qué hacer en estos momentos? Y para que la gente también que nos está viendo, que nos ve, sepa que lo más simple es por lo que puedes apoyar y que también hay muchos comentócratas en los programas donde aparecen y desaparecen y vienen y siembran ciertas conversaciones. Pues definitivamente la mejor manera es usando el sentido común. Que es el menos común de los sentidos. Fíjate que
El lunes pasado estuve en el espacio de Sin embargo, una mesa que se llama Versus, y ahí comentaba yo que si tuviera yo que escoger el logro más importante del gobierno de López Obrador, que yo creo que tiene muchos, está lo de sacar a millones de la pobreza, la recuperación del Estado, en fin, muchas cosas, pero yo creo que el más importante es la pedagogía política que hizo con la sociedad, que ha logrado que una buena parte, y yo creo que la mayoría de la sociedad mexicana ya está muy politizada y está muy consciente, lo que él llamó la revolución de las conciencias. Es a lo que él echó a andar con una pedagogía muy importante desde la mañanera, todos los días, todas las mañanas, haciendo toda una labor de formación política. Yo creo que funcionó. Y sí, la sociedad mexicana es de las más politizadas. Y eso permite que mucha gente no se crea ya todas estas patrañas. Y que mucha gente use el sentido común y pueda leer estas cosas. De ahí parte del fracaso de la oposición en todas estas intenciones, en todas estas campañas. Claro. Las campañas del narcopresidente y la narcocandidata, digo que hasta nosotros somos narcomoneros, y el narcoestado y todo eso, no ha podido cuajar, porque mucha gente, yo creo que la mayoría, sabe que es una tontería, porque no ve eso en la realidad. Por mucho que haya problemas, lo sabemos perfectamente, todos esos problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, no se sabe la gente que eso no es cierto, ¿no? Claro. El problema es cuando hay una narrativa que sí tiene sustento en la realidad, como por ejemplo el caso de Adán Augusto y la barredora, ¿no? Ahí sí. Indefendible. Y la gente también entiende eso, y también sabe. Entonces, yo creo que eso es muy, 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 muy importante y es básico para poder enfrentar estas campañas. Y ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que Claudia ya no es como Andrés Manuel. Claro que no. Pues nunca ha sido. Nunca ha sido. Es que no habla igual que... No, no lo es. Es que yo quiero que Andrés Manuel esté y que él sí. Esa a mí me parece de pronto como una valoración, a mí se me hace extrema, porque son muchas situaciones. Hay cuestiones que por el mismo hecho de ser mujer se le cuestionan, se le están como queriendo, son formas distintas de gobernar, formas distintas de comunicar, el número de delitos, ahora lo que se trabaja en cuestiones de seguridad es de la percepción, porque en cuanto a incidencia delictiva hay menor, es una menor, hay menos crímenes que hace 15 años. Sí, pero con un evento que sea muy mediático y cambia la percepción. Entonces creo que ahí está la tarea, pero también de pronto vemos la descalificación total, o sea, como ya no quiero aquello, entonces como no está, esa polarización en la discusión me parece también que al final daña a toda al diálogo, a la comunicación, a la conversación en general. Sí, yo alcanzo a ver un poco eso. Creo que pasamos en el sexenio anterior con López Obrador, había mucho racismo y clasismo como prejuicios en contra del presidente, ¿no? Era el indio patarrajada, era el indio de Macuspana, el naco de Nacajuca, ¿no? ¿Cómo es posible que ese personaje que no sabe hablar sea el presidente? Que cómo se viste, ¿Cómo que es sí, posible no sé que qué? Alguien que pertenece a una clase social que está predestinada a servirnos como sirvientes, esté en el poder? Eso no puede ser. Entonces había todo ese clasismo. ¿Ahora? Si bien sobrevivió parte de ese clasismo, no racismo, ya no, pero sí de ese clasismo, con Claudia Sheinbaum, pero lo que se vino ahí fuerte fue la misoginia y el machismo, ¿no? Como una mujer, si es mujer no sabe. Obviamente que la está manejando el observador desde Palenque. Sí, porque ella no tiene... Porque es mujer, simplemente por eso, ¿no? Y he visto eso incluso de muchas mujeres. Mujeres que eran muy López Obradoristas, pero que Claudia no les gusta. Acá no puede ser el clasismo, pues porque Claudia es una clase doctora media. en ciencias. Exacto, es doctora, es científica, viste bien, habla bien, ¿no? Por ahí no pueden darle.
pero sí por la cuestión de género. Pero incluso en mujeres, en la discusión pública, en mujeres que se dicen feministas, se dicen de izquierda, se dicen muy progresistas, y a la hora de la hora hay un hombre y ahí está el pacto patriarcal. Sí. Es como ya culturalmente y que ni siquiera a veces en ocasiones se dan cuenta. Ya te lo ves. La manera de hacer menos a López Obrador en el sexenio anterior, que tenían muchos de estos opinadores, comentócratas, como les dice Claudia Sheinbaum, era llamarle López, ¿no? Uh-huh. Esa era su manera minimizarlo, López. Y cuando decías, bueno, ¿por qué le dicen? Pues así se apellida, ¿no? López. Uh-huh. No estoy diciendo nada. Era una tontería, pero bueno. El equivalente, creo yo, ahora es decirle presidente. Sí. No voy a conceder el decirle presidenta. Y además aducen cosas de lenguaje. Oye, que hasta Gerardo Fernández Noroña. Bueno, y lo regañó. Bueno, lo regañó, pues le dijo y tuvo que corregir, porque era una tontería. Eso de decir, es que la norma lingüística, pues sí, pero las normas no te dicen cómo debes tú hablar, ¿no? Y además, en una cuestión de género, en donde es importante marcar esa diferencia, pues hay que hacerlo. Y además, incluso lingüísticamente también está. O sea, no tienen un problema en decirle presidenta, porque se supone que es presidente, porque ahí no hay la E no marca un género, pero no tienen ningún problema en decir sirvienta. Claro. Porque no dicen sirviente, ¿no? Claro. Entonces sí hay mucha hipocresía, pero básicamente siento que es el equivalente, ¿no? Ahora, pues yo creo que Claudia lo está haciendo muy bien. Creo que Morena lo está haciendo muy mal, ese es otro problema. Pero me parece que, fíjate que yo creo que ahorita uno de los mejores lugares en el planeta donde vivir es México. ¿Por qué? Porque vivimos una serie de libertades que otros países no viven, incluyendo Estados Unidos. Del ICE no vas a estar hablando y sus matanzas y sus torturas ahí. Me decías, antes de entrar al aire, hablábamos de los periodistas y de que este sexenio no ha habido ningún acto de represión por parte del Estado a ningún periodista. Y en muchos estados se repite, en Tamaulipas, por ejemplo. No hay asesinatos, no hay cosas extrañas, no. Hay un tema de inseguridad, claro, hay un tema y sería, no decirlo sería también ocultar y no es cierto. Hay un tema de seguridad que venimos arrastrando. Uh-huh. O sea, no se puede, tenemos que tener el contexto histórico y el antecedente para saber de dónde viene todo esto, ¿no? Pero no tenemos esas matanzas que se daban en Tamaulipas, estos cuerpos colgados, estos cuerpos cercenados. No los tenemos en estos momentos. Uh-huh. Hay total libertad de expresión, de manifestación, de reunión. Aparte de los 13 millones de pobres menos, se presentó hace poco otro dato que obviamente viene acompañado con de los 13 millones de pobres menos, que es que la clase media sube pues en la misma proporción de los millones de pobres menos, ¿no? Yeah. Es claro que estos millones se incorporan a la clase media. Hay una economía en movimiento todo el tiempo, hay un gran poder adquisitivo que no se había dado en décadas. En todo el salario mínimo. El salario mínimo, en fin, son muchas cosas que por primera vez en muchos años a mí me hace sentir muy orgulloso de lo que está pasando en México. Y veo lo que pasa en otros países, obviamente Estados Unidos, Argentina, los pleitos en varios países de Latinoamérica. Yo sí creo que es y no digamos Europa, pues, ¿no? Claro. En España, la ultraderecha. Aquí la ultraderecha es Eduardo Verástegui. Y bueno, y es Claudio X que con su con este coyote buscando formas. Hay una recuperación de la historia de México que es muy importante y que López Obrador también. De los grupos indígenas, en eso, de las mujeres, o sea. Que fíjate que ahí hay un dato interesante o un detalle interesante.
La posición de derecha, que ya ves que le encanta proyectarse psicológicamente y acusar a la 4T de todo lo que ellos hicieron, ¿no? Sí. Algunos han acusado al López Obrador de fascista. Hazme el favor. Y una de las razones que dan es que el fascismo, una de las características del fascismo, es este intento de recuperar un pasado épico, ¿no? Entonces, un nacionalismo, ¿no? Claro, el nacionalismo extremo, que es lo que... Claro, entonces López Obrador es fascista porque trata de recuperar un pasado épico de la historia de México. Pero es una falacia también, porque no es lo mismo una historia de un pasado, de un nacionalismo colonialista, claro, que recuperar un nacionalismo anticolonialista. Claro, ¿no? Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia, pequeña gran diferencia, que estos personajes no o no ven, o sí ven, pero... O sí ven o la promueven para el odio y para el demás. José Hernández, gracias por esta entrevista, por esta charla, por esta conversación. Es un placer tenerte en este espacio. Al contrario, muchas gracias a ti y pues cuando quieras, se pueda, aquí estaremos. Ya nos veremos. Gracias a todas, a todos ustedes por seguirnos, por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima emisión de Perfiles.